Iglesia, buenas noches. Qué alegría verlos y podernos reunir para renovar juntos nuestra forma de pensar con la palabra de Dios. Estamos leyendo juntos el Evangelio de Lucas. Vamos en el capítulo 17, que dice así: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Por eso comenzamos a hablar del reino de Dios. ¿Cómo lo hemos hecho? Vimos los requisitos para entrar y pertenecer a ese reino, y vimos también todas las parábolas del Señor Jesús en donde se menciona explícitamente el reino de Dios. De esta forma llegamos a la parábola del sembrador, la cual estamos leyendo en el Evangelio de Mateo, y la estamos complementando con los evangelios de Marcos y Lucas. Cuando una persona escucha la palabra del reino, puede ser como un terreno junto al camino, un terreno en pedregales, un terreno con espinos, un terreno de buena tierra. Ya vimos el terreno junto al camino y estamos profundizando en el terreno en pedregales. Recordemos, las personas que son como el terreno en pedregales escuchan el mensaje del reino e inmediatamente lo reciben con alegría, pero ese entusiasmo también rápidamente se pierde. Rápido se alegran y rápido se alejan. ¿Por qué? Porque son personas sin raíces profundas, lo que las hace inestables y frágiles en su caminar espiritual. Las personas que son como el terreno en pedregales no perseveran, su fe es superficial y su compromiso con Dios y con la palabra es débil. En este tipo de terreno la semilla sí germina, la planta sí brota, comienza a crecer, pero es extremadamente fácil de arrancar porque carece de profundidad. El corazón de las personas que son como pedregales tiene cierto grado de insensibilidad y dureza, lo que impide que la palabra eche raíces profundas. Y vimos que hay diversas razones por las cuales las personas que son como pedregales terminan tropezando y cayendo: la aflicción y la persecución. Dígale al que está a su lado: la aflicción y la persecución. Sigamos profundizando en este terreno. El Señor Jesús termina la explicación a sus discípulos en Mateo diciendo: enseguida tropieza y cae. Enseguida la recibe con gozo y enseguida tropieza y cae. Hablemos un poquito de tropezar y caer. Ese tropieza y cae viene de la palabra escandalizo, que significa hacer tropezar, ofender, causar caída o ser motivo de tropiezo. Se relaciona con la idea de escandalizar, pero en el sentido de inducir a alguien a pecar, a dudar, a apartarse de la fe. Qué palabras tan fuertes. Hacer que alguien se aparte de la fe implica llevar
a la incredulidad, alejar a alguien de Cristo, poner una barrera para la salvación. Ay, ay, ay. Esto es exactamente lo que sucede con las personas que son como pedregales. La aflicción y la persecución hacen que se aparten de la fe. Estas personas se llenan de incredulidad, por lo cual terminan alejándose de Cristo Jesús. Nosotros renunciamos a identificarnos como las personas que son como pedregales. Nosotros, los creyentes, debemos alegrarnos, gozarnos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también nos llenemos de alegría cuando su gloria se manifieste. Así termina el Evangelio de Mateo. Leámoslo entonces ahora sí de corrido una vez más. Mateo 13. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Mateo y Marcos hablan de aflicción y persecución, pero recuerdan que dijimos que en el Evangelio de Lucas encontramos una tercera razón por la cual las personas que son como pedregales tropiezan y caen. Vamos a leer en Lucas 8:6. Jesús dijo a la multitud: otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Y le dijo a los discípulos: y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Según el Evangelio de Lucas, el motivo por el cual los que son como el terreno en pedregales sucumben es la tentación. Dígale al que está a su lado: la tentación. Ya vimos en Mateo que ellos hablan de aflicción y persecución, pero Lucas nos va a hablar de tentación. Vamos a ver las diferencias. Aflicción viene del griego tilipsis, significa aflicción, tribulación u opresión. Persecución viene del griego diogmos, que significa persecución, acoso. Tentación viene del griego peirasmos y significa prueba, tentación. Entonces, aflicción es tribulación, presión u opresión, es decir, son dificultades y angustias que los creyentes experimentamos como parte del crecimiento en la fe. La aflicción es interna. De otro lado, persecución es sufrir acoso, ser hostigado, ser acechado. Es decir, es oposición directa, rechazo o sufrimiento por proclamar y vivir conforme a la palabra de Dios. La persecución es externa. Y tentación es incitación al pecado y lucha contra la carne. La tentación es interna, es decir, es la seducción, la manipulación o el intento de desviación que enfrentamos los creyentes, ya sea por influencia del enemigo, del mundo o de nuestros propios deseos.
Iglesia, por favor, tengamos esto presente. Aunque la tentación busca alejarnos de Dios, en algunos casos, esta palabra también es utilizada para describir una prueba, que es una situación difícil que permite fortalecer la fe y el carácter del creyente. Mientras la prueba es una situación difícil que ayuda a fortalecer la fe y el carácter del creyente, la tentación es un estímulo para hacer el mal, para desviarse de la voluntad de Dios o para ceder al pecado. Hace algunos años escuché a un hombre de Dios explicar prueba y tentación de la siguiente manera. En el colegio, los profesores nos ponían pruebas, ¿o no?, para evaluar si habíamos aprendido. Cuando presentábamos un examen podían pasar dos cosas: si aprobábamos, avanzábamos al siguiente nivel o grado. Si no aprobábamos, teníamos que volver a estudiar para aprender bien la lección y hacer otra prueba para demostrarlo. Estas pruebas eran parte del aprendizaje y los profesores tenían todo el derecho de hacerlas, porque su objetivo era enseñarnos y ayudarnos a mejorar. Estas son las pruebas. Ahora bien, en el mismo colegio también existían compañeros que podían invitarnos a hacer cosas prohibidas, como traer objetos no permitidos o ir a reuniones donde se hacían cosas indebidas. E incluso, a veces, nosotros mismos podíamos ser ese compañero que influenciaba a otros a hacer lo incorrecto. Eso no era parte del aprendizaje del colegio. No eran las pruebas del profesor, sino tentaciones que podían desviarnos del buen camino. Lo que más debemos tener presente es que tanto el resultado de pasar las pruebas como el de saber decirle no a la tentación es estar cerca de Dios. Ya vimos que la palabra peirasmos, usada en Lucas, puede significar prueba o tentación. Observemos algo interesante en el Evangelio de Lucas. En este Evangelio, a diferencia del texto de Mateo, no se hace la salvedad de que la tentación viene por causa del Evangelio. Leamos, Jesús le dijo a sus discípulos: y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Está mal escrita la Biblia. Al Espíritu Santo se le pasó por alto este detallito. Por supuesto que no. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Pareciera que en este Evangelio sí podemos presumir que nos habla de toda prueba y tentación, no solo a las que son exclusivamente por causa del Evangelio. Lo que debemos resaltar aquí es que en el caso de las personas que son como el terreno en pedregales, aunque las pruebas y las tentaciones que tengan no vienen necesariamente por el Evangelio del Reino o por Cristo, sí afecta directamente su relación con Dios. Voy a decirlo de otra manera. La situación con las personas como el terreno en pedregales, según el Evangelio de Lucas,
es que cualquier tipo de prueba o tentación, sin importar su origen, afecta su relación con Dios al punto de hacerlo sucumbir y perder su fe. Acá sí podemos pensar que debemos estar atentos a cualquier prueba, dificultad, adversidad y desafío, ya sean causados por nuestras propias decisiones o por situaciones externas o por situaciones ajenas a las relacionadas con el Evangelio. Debemos estar atentos y vigilantes y no dejar que absolutamente nada quite nuestra mirada de las cosas de arriba, que aunque no se ven, son eternas. Y también debemos cuidarnos de cualquier tentación, provocación, seducción, trampa, incitación o pecado. No importa si es producido por nuestra propia carne o por los maliciosos actos del enemigo o por motivos relacionados con el Evangelio. Nada debe separarnos de Dios. Aquí sí cabe todo. Vamos a mirar la tribulación por causa de la deuda que alguien se metió equivocadamente o correctamente y que ahora le saca canas pensar cómo va a pagarlas. La compañera o el compañero de trabajo que no le caes bien y te hace la vida difícil. La suegra difícil. La dificultad que sientes al buscar el empleo. Los problemas con tu pareja. El hijo que te mantiene preocupado. La aflicción por las cuentas sin pagar. Los problemas de salud. El trato de las personas que son abusivas, manipuladoras. La angustia que produce cuando alguien inventa algo tuyo que no es correcto. La situación de las empresas, problemas legales y así muchísimas cosas más. Cada uno sabe qué le cuesta y qué le duele. Las personas que son como pedregales, al momento de enfrentar cualquiera de las situaciones que les acabo de decir, y las que faltaron porque son muchísimas, sucumben. Con nosotros, iglesia, no pasa eso. Nosotros permanecemos porque estamos bien cimentados en la fe. No es que no tengamos situaciones que se presenten en nuestras vidas, es que no hace que perdamos la fe que tenemos en Dios. Nuestra mirada está puesta ¿en quién? En Dios. Vamos a ver algunos versículos que contienen la palabra peirasmos. Primero leeremos uno en el contexto de prueba. Recuerdo que puede significar prueba o tentación, y después en el contexto de la tentación. Ya sabemos que son cosas diferentes. Peirasmos como prueba. Iglesia, leamos cada versículo conscientes de cómo la superación de las pruebas y la perseverancia en Cristo ayuda a la vida del creyente. Vamos a leer en Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo tristeza. Y hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas, las dificultades y los desafíos que afrontamos en nuestra vida cristiana producen paciencia y son de provecho para los que creemos en el Señor. ¿Usted lo cree o no? Las dificultades pulen nuestro carácter. Dígale al que está a su lado. Las dificultades pulen nuestro carácter. Dios es soberano y se vale las dificultades, producidas por el Evangelio o por cualquier otra razón. Y de eso que estemos viviendo hace algo bueno, porque esas situaciones perfeccionan nuestro carácter. Esa paciencia que nos describe Santiago tiene mucha profundidad. En el texto original significa aguante, constancia, perseverancia. Dígale al que está a su lado, significa aguante. No es una paciencia pasiva, es una paciencia activa. Se trata de resistir con firmeza, permanecer bajo presión, soportar y resistir sin rendirse. La paciencia en la prueba nos acerca más a Dios, nos hace dependientes de Dios. Les voy a decir algo seriamente, iglesia. Las personas que son como el terreno en Pedregales quieren una vida sin dificultades y por eso se separan de Dios. Pero su separación de Dios, lejos de brindarles una vida fácil, se las complica más. Esa gente no deja de sufrir al apartarse de Dios. Todo lo contrario, sufren aún más y le suman un agravante, que voluntariamente renunciaron al favor del Señor. Apartarse de Dios no resuelve el sufrimiento, todo lo contrario, lo empeora. Ya lo hablamos, el ser humano desde la caída sufre. El pecado trajo consigo dolor, aflicción y muerte. Y desde ese entonces, el sufrimiento es parte inevitable de la existencia humana. Sin embargo, hay una gran diferencia entre sufrir con Dios y sufrir sin Dios, ¿o no? Los que no temen a Dios sufren. Los que amamos, tenemos y permanecemos en Dios, también sufrimos, pero nosotros encontramos propósito en la prueba. Somos fortalecidos y recibimos gracia para soportarla. Los que conocen a Dios y se apartan de Él siguen sufriendo, pero ahora sin esperanza, sin dirección y sin el favor divino. Muy bien, eso en cuanto a peirasmos como prueba. Ahora veámoslo como tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vamos a leer también en 1 Corintios 10, 13. Escuchen con atención todos estos versículos, por favor, y ojalá puedan seguirnos en la lectura. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino
que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La carne es débil. Esa tentación significa instigación o estímulo que induce al deseo de algo. Algunos sinónimos son provocación, incitación, seducción, sugestión, fascinación, embaucamiento. La tentación básicamente es cuando te dan ganas de hacer algo que sabes que no debes hacer. Tengamos presente que la tentación no viene de parte de Dios. Por eso dice la Biblia en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿De dónde entonces puede venir la tentación, iglesia? Hay varias fuentes. El enemigo, la carne y el mundo. Dígale al que está a su lado, el enemigo, la carne y el mundo. Vamos a hablar del enemigo. Vamos a hablar de dónde puede venir la tentación. Y el número 1 es el enemigo. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Más adelante, en este pasaje, vemos que el tentador es Satanás, porque dice en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Nosotros no desconocemos esto. Al contrario, lo tenemos muy claro por nuestra lectura juiciosa, pero vamos a repasarlo juntos. En 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Las personas que son como el terreno en pedregales son presa fácil, son fáciles de devorar por el diablo. El rugido de un león paraliza a sus presas con miedo. Satanás intenta paralizar para debilitar con tentaciones, dudas y temor a las personas. Y además actúa como león. Y un león se acerca en silencio, caza con paciencia y espera el momento más vulnerable de su víctima para acabar con ella. Como nosotros no somos como el terreno en pedregales, entonces, ¿qué debemos hacer? En el mismo texto está la respuesta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es necesario que seamos sobrios, que seamos vigilantes. Debemos estar llenos de Dios y no estar embriagados del mundo. Debemos mantenernos despiertos y atentos y con todos nuestros sentidos agudizados para estar firmes en nuestras vidas espirituales, sin que nuestro adversario nos tome por sorpresa. No nos paralizamos, no somos vulnerables ni tenemos temor. Nosotros estamos en el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor. Otro versículo nos lo dice en Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Artimañas son estrategias, engaños o trampas, lo cual tiene mucho sentido porque el diablo es padre de mentira. Por eso Jesús, hablando con los judíos, les dice en Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Padre de la mentira. Por ahí hay un dicho que dice, el diablo promete mucho, no da nada y te lo quita todo. Dígale al que está a su lado, el diablo promete mucho, no da nada y te lo quita todo. Es el mismo Señor Jesús hablando y diciendo, no hay verdad en él. Sabemos que sus objetivos son 3, robar, matar y destruir. Él no va a cambiar su esquema de trabajo, robar, matar y destruir. Todo es mentira en Satanás. Él utiliza métodos sutiles y engañosos que generan confusión, división y desánimo en las personas. Las personas que son como el terreno en pedregales fácilmente caen en ese engaño. Como nosotros no somos como el terreno en pedregales, entonces, ¿qué debemos hacer? En el mismo texto está la respuesta. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar débiles, firmes contra las artimañas del diablo. Volvamos a leerlo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Nosotros nos vestimos con la armadura de Dios. ¿Cómo es esa armadura? Todas las respuestas están en la palabra. Por eso es tan importante leerla. Iglesia, por favor, lee la palabra de Dios. Por favor, escucha la palabra de Dios. Y por favor, obedece la palabra de Dios. Leamos cómo es esa armadura. Vamos a Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
para poder resistir las artimañas y acechanzas del diablo, es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos depender de nuestras capacidades, sino que debemos depender del poder de Dios. De esta forma, resistiremos en el día malo, y una vez resistamos en el día malo, podremos continuar estando firmes. Las personas que son como el terreno en pedregales no se fortalecen en el Señor, sino que dependen de sus propias fuerzas, y por eso son débiles. Te pregunto a ti, ¿eres consciente de que debes usar la armadura de Dios? ¿Estás afianzándote y viviendo en la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y en la palabra de Dios? ¿Oras en todo tiempo? Tu Señor, tu Dios, te dejó con qué defenderte. No menosprecies las armas que te ha entregado. Esta es la armadura que Él te dio para que puedas resistir en el día malo. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Las personas que son como el terreno en pedregales no se someten a Dios y por eso no pueden resistir al diablo, y él no huye de ellos, contrario a lo que pasa con quienes estamos bajo la autoridad de Dios, que si obedecemos y si nos sometemos a Él, nosotros podemos resistir al diablo y Él debe huir de nosotros. ¿De dónde más, iglesia, puede venir la tentación? Vimos, número 1, el enemigo, y número 2, de la carne. Santiago 1:13-16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Concupiscencia es el deseo desordenado por los placeres que hay en nosotros, que sentiremos mientras vivamos en este cuerpo, porque ya bien sabemos, nosotros queremos servir a la ley de Dios, pero esta carne sirve a la ley del pecado. Y esa es esa concupiscencia de esos deseos, de esos pensamientos, que también viene la tentación para nosotros. Nosotros vivimos apagando ese montón de pasiones o malos deseos que sentimos, pero hay algunos que logran hacer nido en nuestra mente, y ahí es donde se concibe el pecado. Por eso vamos a leer Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Iglesia, la tentación no siempre viene de afuera, también viene de adentro. Muchas veces las personas culpan al diablo de ideas que nacieron de ellos mismos. La tentación viene de los propios deseos de la carne, los cuales van en contra de la voluntad de Dios y en contra de la vida en el Espíritu. Es algo así. Llega a ti un pensamiento, un deseo pecaminoso. Si tú no tomas control sobre ese pensamiento, si no lo llevas cautivo en obediencia a Cristo, ese deseo se alimenta y se fortalece y eventualmente te llevará a satisfacer ese deseo que tienes y tomarás la decisión de pecar. Por ahí contaban un ejemplo de que tú no puedes evitar que un pajarito ponga una ramita en tu cabeza, pero sí puedes evitar que ponga un nido. Muchas veces nosotros somos ese pajarito y le ponemos ramitas y hacemos el nido. Las personas que son como pedregales viven de tentación en tentación, satisfaciendo sus propios deseos conforme la carne les va pidiendo. No renuncian a los deseos que los alejan de Dios, no quieren renunciar. Pero como nosotros no somos como las personas en pedregales, entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos crucificar esas pasiones y deseos. No debemos andar según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo así que crucificar la carne? Crucificar es ir en contra de esa naturaleza pecaminosa y someterla a la autoridad de Cristo, renunciando a los deseos y hábitos que nos alejan de Dios, porque ya tenemos una vida mejor, que es la vida en el Espíritu, y nosotros queremos vivir y militar en esa vida preciosa, la vida del Espíritu. Y si es posible, puedo ir en contra de la naturaleza pecaminosa que hay en mi cuerpo y vencer. Puede que se esté preguntando alguno. La respuesta es no, no puedes. Tú solo no puedes. Tú sola no puedes. Hacer esto solo es posible por medio del Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Romanos 8 para que entendamos esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gracias a Dios por el Consolador que nos dejó, el Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestra vida cristiana a poder perseverar hasta el fin. Iglesia, estamos viendo de dónde puede venir la tentación. Recordamos, el enemigo, la carne, y miremos una tercera, el mundo. Vamos a leer Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y leamos un versículo muy claro en 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Iglesia, vivimos en un mundo completamente caído. El sistema de este mundo está lleno de deseos y de un desorden insaciable. El mundo constantemente con sus deseos estimula nuestros deseos para alejarnos de la voluntad de Dios. La tentación también proviene de lo que el mundo y su vana manera de vivir ofrece. En estos días vi una entrevista que le hicieron a un misionero que fue a un país en el cual está prohibido seguir a Cristo. En la entrevista, él contaba que allá las reuniones son secretas. Se saben la Biblia de memoria porque no pueden tener el libro completo. Lo que hacen es que cada vez que llegan algunas páginas de la Biblia, todos se las aprenden. Y siempre hay alguien vigilando mientras están en el tiempo del servicio, por si llega alguien por parte del gobierno a detenerlos. Este misionero dice que al terminar la reunión le manifestó su admiración al pastor de la iglesia en este lugar por perseverar y luchar por su fe, aún con tantas persecuciones que ellos tienen. Dice él que cuando le manifestó su admiración al pastor, el pastor dijo que en cambio ellos admiraban a los creyentes de Occidente, es decir, que nos admiraban a nosotros, a ti, a mí, a nosotros. Y el misionero le preguntó muy impactado que por qué.
y él le decía que las opciones que tienen en esos países para todas las cosas son muy limitadas. Van al supermercado y solo tienen casi que 2 opciones de todas las cosas que necesitan para escoger. Lo mismo con la ropa y los colores que pueden usar. No tienen acceso a internet ilimitado y lo que pueden ver y escuchar es completamente controlado. Y le dice, en cambio, ustedes están en países donde hay más libertad y están completamente bombardeados de información llena de inmoralidad. Miran sus celulares y tienen acceso a un montón de cosas que no le gustan a Dios. Adicciones, tentaciones, distracciones. Ven lujos que despiertan la avaricia y la codicia. Compras compulsivas, un montón de canciones que reúnen todo lo malo. Redes sociales, pornografía, películas, televisión y otro montón de cosas que nos bombardean en el día a día. Decía el pastor de allá que no aguantaría mucho, que nos admira porque nosotros tenemos un montón de cosas para pecar y para desviarnos, y a pesar de todo eso, dejamos esas cosas a un lado para seguir a Cristo. Él le decía, el pastor de Oriente, al misionero de Occidente, a nosotros nos mata un policía y podemos identificarlo porque ese es casi que nuestro único enemigo. A ustedes todo el tiempo los pueden mandar un montón de cosas que ni siquiera se pueden identificar tan fácil a veces. Conservar y perseverar en la fe con tanta libertad que puede hacernos caer es de valientes también. Seguir a Cristo en medio de tantas opciones de pecado es una decisión diaria de morir a uno mismo y a las cosas de este mundo, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Eres un valiente de la fe, eres una valiente de la fe. Continúa perseverando, manteniendo lo más importante como lo más importante. Las personas que son como el terreno en Pedregales sucumben ante la tentación allá y acá. Hay pedregales tanto en Oriente como en Occidente. Pero nosotros no somos como el terreno en Pedregales. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en los pasajes que ya leímos. Debemos estar sobrios, viviendo justa y piadosamente. Es necesario renunciar a la impiedad, a los deseos y a las tentaciones del mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nuestra fe no es ciega, no, iglesia. Mientras vivamos así, lo hacemos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Rey regresará, lo estamos esperando. El Rey de Reyes regresará victorioso y lo hará para reinar eternamente. Esta noche hemos visto que la tentación puede venir de 3 fuentes: el enemigo, la carne y el mundo. Sin perder eso de vista, quiero que hablemos de algo importante. La tentación no es pecado. Ceder a ella
sí lo es. Muchas personas confunden tentación con pecado. Y una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. Pongamos el ejemplo de ejemplos. Nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Dice la palabra que Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. De esto hablan los evangelios, Pablo, Pedro, y lo habla el escritor a los hebreos. Leámoslo, Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Repito, y una cosa es ser tentado y otra cosa es pecar. La tentación es la invitación al pecado, pero no es pecado en sí misma. Pecado es cuando cedemos a la tentación. Yo puedo recibir la invitación de ir a un evento, pero el hecho de ser invitado no significa que tenga que ir. O sí, iglesia, puedo ir, decido si ir o no. Tentación es la incitación a hacer algo malo. Pecar es caer en la trampa que nos pone el diablo, que nos ponemos nosotros mismos o que nos pone el mundo, y por eso desobedecemos a Dios. Alguien te ofrece robar dinero. Si lo piensas y decides no hacerlo, fuiste tentado, pero no pecaste. Pero si lo piensas y tomas el dinero, cediste a la tentación y pecaste. Cuando en Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, no significa que no va a tentarnos, no se relaje, eso nunca va a pasar. Siempre va a estar al acecho, trabajo más de 24 horas. Significa que debemos resistirnos a estas tentaciones para no pecar. Y no es algo que ocurre una sola vez. En Lucas 4:13 dice que el diablo, habiendo acabado toda tentación con el Señor Jesús, se alejó de él, ¿cuánto? Por un tiempo. Satanás es cíclico, él siempre va a volver, y en todas las ocasiones es nuestro deber resistirlo. Es cíclico, finanzas, familia, salud, hijos, y vuelve y arranca a ver por dónde se lo corona mi amiguito. Cuando las tentaciones vienen del diablo. Cuando Gálatas dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, implícitamente nos dice que hay deseos de la carne, que hay tentaciones, pero una cosa es que esté esa tentación y otra cosa es satisfacer esos deseos, satisfacer esas tentaciones. Eso, cuando las tentaciones vienen de la carne. Y cuando Tito dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, no dice que los deseos mundanos no están. Dice que debemos renunciar a ellos y vivir sobria, justa y piadosamente a pesar de ellos. Eso cuando las tentaciones vienen de este mundo. No te dejes engañar. Ser tentado no es haber pecado.
Ya vimos que Satanás es padre de mentira y es tan así que solo por el hecho de haber sido tentado o por el hecho de haber sido atraído y seducido por tu concupiscencia o por las cosas de este mundo, te hace sentir que ya pecaste, que eres un pecador y que estás lejos de Dios. Eso es falso. No te dejes engañar. Eso es falso. No te dejes engañar. Las tentaciones, si las miramos de la manera correcta y no cedemos a ellas, nos ayudan profundamente a ser humildes, porque nos permiten entender nuestra profunda necesidad de Dios. Las pruebas y las tentaciones forman nuestro carácter y eso es muy importante. Todos estamos trabajando en el carácter, todos estamos creciendo para ser como Jesús, tener su carácter y la medida de su plenitud. Si eres tentado, si eres tentada y sales victorioso de esa tentación, resiste en el día malo, glorifica al Señor que te ayudó. Le dijiste no al pecado. Y una vez habiendo acabado, cíñete de nuevo. Debes estar firme, así lo leímos ahora en Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, iglesia, también puede pasar que somos tentados y sí pecamos. En ocasiones, además de pensar las tentaciones, las ejecutamos. Aunque sabemos que es lo correcto, hacemos lo incorrecto. Aunque sabemos hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y entonces, iglesia, si pasa eso, ¿qué debemos hacer? La respuesta está en la palabra. Todas las respuestas están en la palabra de Dios. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro Salvador es nuestro abogado. Y dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos confesarle nuestros pecados para recibir su perdón. Ese arrepentimiento por el pecado debe ser sincero, debe ser de corazón y no debemos volver al pecado una costumbre ni una práctica, pero si pecamos tenemos abogado delante del Padre. Jesús no vino a condenarnos, vino a restaurarnos. El pecado nos roba la paz, pero si vamos a Cristo, Él nos devuelve la plenitud en Él. Al arrepentirnos, Dios nos da una nueva oportunidad y nos transforma. Dios no nos define por nuestros errores, sino por la restauración de Cristo en nosotros. Que nada ni nadie te separe de Dios. No te dejes llenar de mentiras. Debes cuidarte de todo engaño, porque si el enemigo te hace sentir mal, solo habiendo sido tentado y sin haber pecado, ahora imagínate las mentiras que usará cuando realmente hayas cometido el pecado. Te puede hacer sentir, por ejemplo, que como ya estás sucio por haber pecado, ¿qué importa? Siga pecando. Y se empieza a endurecer tu corazón. Satanás es el acusador de los hermanos. O te puede llenar de vergüenza y hará todo lo posible por alejarte de Dios
y te hará sentir que en lugar de correr hacia Él, debes alejarte de Él. Quiere atraparnos en el pecado, ya sea por reincidencia o por culpa paralizante. El pecado no se arregla con más pecado, se arregla alejándose del pecado y volviendo a Dios. El pecado no se arregla poniendo distancia con Dios, debemos correr hacia Él. Después de pecar, hay personas que sienten tanto remordimiento que dejan de orar, de leer la Biblia, de congregarse. No caigas en eso, debes hacer todo lo contrario, orar más, leer más, ser más juicioso en los días de reunión. Si vas a Él, si corres a Él, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. El terreno en Pedregales, las personas que son como el terreno en Pedregales, no es aquel que peca, sino aquel que se aleja y abandona a Dios después de pecar o de no haber superado la prueba. Cuando dice que ante la tentación sucumben, se refiere a apartarse, a alejarse, desviarse o a retirarse. Y en la Biblia sucumben tiene un significado clave relacionado con la apostasía, el alejamiento de Dios o el apartarse de la verdad. Se refiere a personas que conocieron la verdad, pero decidieron alejarse de ella. El justo puede caer, pero busca restauración en quien se la puede dar. Se levanta buscando a Dios. Iglesia, este es el terreno en Pedregales. Si sientes que estás identificado con este tipo de terreno, si el gozo que sientes cuando escuchas acerca de la palabra del reino es temporal, si sientes que no tienes raíces y por lo tanto no tienes estabilidad espiritual, si tu fe hasta el día de hoy ha sido superficial y ha carecido de profundidad, si las aflicciones, las persecuciones, las pruebas y las tentaciones te han alejado de Dios y quieres cambiar, es el momento de tomar decisiones. El tiempo es ahora, el momento es ya, el día es hoy. Dios nos está llamando a nuevos tiempos. Si estás escuchando este mensaje, es Dios tocando nuevamente a tu puerta. No aplaces más tu compromiso con Él. Todos, absolutamente todos, tenemos mucho para aprender, mucho para pensar y mucho para cuidar de lo aprendido del terreno en Pedregales. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, hoy renunciamos a ser como las personas que son como los Pedregales. Renunciamos a tener una fe superficial y sin raíces. No queremos ser de los que reciben tu palabra con alegría, pero al poco tiempo se alejan cuando llega la aflicción, la persecución, la prueba o la tentación. Ayúdanos a perseverar en ti y en tus caminos. No queremos que nada nos aparte de ti, Señor, ni siquiera nuestros errores y equivocaciones. No queremos correr de ti, sino correr hacia ti. Tú eres nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestra fortaleza. ¿A dónde más podríamos ir, Señor? Permítenos ser cada vez más conscientes de las armas que tú nos has entregado para estar fortalecidos en tu fuerza y no en las nuestras. Que la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la oración y tu palabra estén con nosotros todo el tiempo. Necesitamos ser guiados por ti, Espíritu Santo.
Necesitamos de ti, Señor, para poder seguir creciendo en tus caminos. Todos lo necesitamos, Dios. Padre, anhelamos ser encontrados fieles, ser encontrados perseverando hasta el final y ser hallados firmes cuando tu gloria se manifieste. Oramos creyendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.